Bueno, pues si os parece vamos con el último acto de los encuentros, o el penúltimo, porque el último efectivo será acudir al ágape que nos han preparado desde el gobierno departamental, y antes de subir al salón donde está todo preparado, me recuerda Len que os recuerde que nos haremos la foto de familia en las escaleras de entrada para tener un recuerdo de estos magníficos encuentros que hemos tenido aquí. Y volvemos al penúltimo acto. Es, como siempre, como en los últimos encuentros, la aprobación del manifiesto en el que recojamos un poco todo lo que hemos estado debatiendo durante estos días. O como diría Tosquelles, pues vamos con la última tontería de los encuentros. Este es un trabajo colectivo de redacción de un grupo de personas que estábamos en el grupo de redacción del manifiesto, pero ha de ser también un trabajo colectivo de todos los que hemos participado en los encuentros, ¿vale? Entonces está abierto evidentemente a las sugerencias, aportaciones, consideraciones que hagáis por vuestra parte una vez hayamos procedido a la lectura del mismo. Aportaciones, consideraciones que sean de fondo, no de forma. La redacción trataremos, si hay algún error de puntuación o de ortografía, pues ya lo corregiremos, pero las aportaciones que hagáis, por favor, que sean sobre el fondo, sobre consideraciones de más calado. Es indispensable que empiece además agradeciendo a todos los integrantes de ese grupo de redacción el trabajo, pero sobre todo y fundamentalmente a Monique Demé, que no ha podido venir, pero que hizo sus aportaciones y estuvimos en un diálogo mientras preparábamos ese primer borrador que luego ha servido para, bueno, pues para tratar de ir depurando ese manifiesto final que tiene que salir de estos encuentros. Por lo tanto, si os parece, y con la mecánica de otras veces, voy a proceder a la lectura del borrador de manifiesto. Lo tenéis también, si lo queréis seguir, proyectado en la pantalla, y después ya abrimos el turno para las aportaciones o consideraciones que se quieran hacer, aunque veo que ya hay una mano que se levanta. Sí, ¿se podría ampliar las letras, por favor? Porque desde aquí, por los... Dale al más simplemente. Ahí, así, mejor. María, quédate de abanderada, quédate de abanderada. Bueno, pues empiezo con la lectura del manifiesto, al que le hemos dado el título provisional de Memoria Democrática para una democracia en peligro. El manifiesto, aprobado en la jornada final del 11º encuentro transfronterizo de asociaciones de la memoria histórica, democrática y antifascista, concluía con el compromiso de quienes participaron en sus grupos de trabajo de actuar dentro de las sociedades en las que viven y se desarrollan, puesto que no pueden ni deben callar ante la degradación de la democracia en nuestros países, tanto en Francia como en España y en el mundo. En ese sentido, el manifiesto hacía hincapié en que la memoria democrática es la vacuna con la que inmunizar a nuestra sociedad actual frente al virus del odio que necesita la extrema derecha para crecer y triunfar. En el tiempo transcurrido desde dicho encuentro, en Francia ha seguido aumentando la presencia de la extrema derecha y de grupos nazis que se exhiben y reparten propaganda antisemita y que intentan, como sucedió en Gurs, profanar los monumentos del campo, pudiéndose detenidos a tiempo por la gendarmería. Las medidas adoptadas por el gobierno de Macron afectan a los sectores más empobrecidos del país
incluidas ya las clases medias o los estudiantes, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar sus estudios o, como recogen las estadísticas, un 46% debe limitarse a una única comida al día por culpa de la inflación. Todo esto se convierte en un caldo de cultivo propicio para que cale el discurso del partido de Marine Le Pen, que con 89 escaños de los 577 de los que se compone la Asamblea Nacional, pugna por presentarse como la única personalidad capaz de derrotar a Emmanuel Macron para la presidencia de la República en 2027. No obstante, mientras en el interior intenta presentarse como una fuerza respetable y con cierta moderación, presentando un perfil social, bien es verdad que sobre la base de un estado del bienestar solamente para los nacionales del país, con el fin de activar y recoger el voto de los sectores menos politizados que normalmente se abstienen, en el exterior, por el contrario, busca alianzas con otras fuerzas de la extrema derecha europea con las que comparte un discurso xenófobo, racista y anti-inmigración como la Liga de Salvini, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo previstas para 2024. Por su parte, en España, aunque ha habido alguna noticia positiva como la del informe favorable de la Fiscalía a la admisión de la querella interpuesta por Carles Vallejo en relación con las torturas sufridas durante su detención a principios de los años 70, o la primera declaración ante el juez de Julio Pacheco sobre las torturas que sufrió en 1975 tras ser detenido por la policía secreta franquista, lamentablemente se ha constatado la fuerte implantación electoral de la extrema derecha y, lo que es peor, la fuerza del discurso del odio y la exclusión que la extrema derecha ha conseguido inocular en una parte de la sociedad, haciendo que su agenda y sus propuestas hayan entrado a formar parte de la agenda de otras formaciones, como el PP, el cual no ha dudado en coaligarse con Vox para gobernar en numerosas comunidades autónomas. Afortunadamente, la movilización de la izquierda en las elecciones generales de julio ha impedido, al menos de momento, que puedan gobernar juntos en el Estado. Los acuerdos a los que han llegado contemplan medidas explicitadas antes y después de las elecciones, que además de querer cercenar los derechos fundamentales de las mujeres, negar la diversidad sexual, favorecer a los más ricos y poderosos mediante una política fiscal que rebaja cuando no elimina los tipos impositivos que gravan la riqueza y recuperar lo que entienden que son las esencias de la españolidad, se centran en acabar con la memoria democrática, derogando las leyes dictadas en la materia o dejándolas sin aplicación, al tiempo que propugnan un discurso que fundan en lo que ellos denominan concordia y reconciliación, pero que no es más que olvido y silencio. La memoria democrática no puede quedar al albur del signo del gobierno de turno, sino que es un eje central del propio Estado en cuanto que se define como democrático. Las políticas públicas de memoria son una obligación cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad de los gobernantes, ya que deben ser parte inmutable del patrimonio democrático de la sociedad. Eliminar la memoria democrática es socavar los cimientos sobre los que se construye y sostiene el Estado democrático. No se trata, como equivocadamente proclama la derecha en España, de imponer un relato histórico de parte, sino de transmitir una serie de valores democráticos, aprendidos a través de nuestras vivencias como sociedad y que tienen que ser comunes a la ciudadanía en cuanto que conforman el núcleo de la conciencia democrática indispensable para construir democracia. En definitiva, se trata de recuperar, rehabilitar y reconocer la herencia común y universal de todas aquellas personas que lucharon en el pasado por la democracia. Por eso, en estos momentos en los que la democracia está amenazada, protegerla pasa por reivindicar la memoria democrática y, por lo tanto, por la defensa de los colectivos y entidades que se dedican a su promoción y difusión, que se han convertido en el enemigo a abatir, pues mientras resistan, la extrema derecha no podrá imponer su visión social y política absolutamente excluyente. Nuestro papel, en consecuencia, cobra especial relevancia y, como hemos visto a lo largo de este 12º encuentro transfronterizo de entidades de la memoria histórica, democrática y antifascista, celebrado en Villeneuve-sur-Lot, Francia, son diversas las acciones y las propuestas que hemos de poner en marcha para hacer frente al desafío que se nos plantea, lo que exige además
que nos dotemos de las herramientas e instrumentos que nos hagan llegar al máximo posible de conciudadanos y conciudadanas. Como afirma Enzo Traverso, el cual inauguró este 12º encuentro, estamos en medio de un proceso de transición cuyos resultados aún son desconocidos y están abiertos bien a un New Deal del siglo XXI, capaz de enfrentar el cambio climático y revertir las transformaciones producidas por 40 años de neoliberalismo, o un giro a la extrema derecha que arrojará a nuestro planeta la catástrofe anunciada. En el contexto actual, los dos resultados son perfectamente posibles. Por eso, las entidades memorialistas, todas y cada una de las personas que militamos activamente en ellas, somos un dique de defensa frente a esa marea negra y pestilente del odio y la exclusión. Pero también debemos ser agentes activos en la batalla por la hegemonía cultural, contraponiendo a su concepción del mundo un modelo de sociedad en el que los valores propios de nuestra memoria democrática aseguren la libertad y la convivencia en paz de todas las personas. Porque una sociedad democrática no es tal si no garantiza los derechos fundamentales de cada una de las personas que la componen. A la vista de todo ello queremos manifestar, primero, en materia educativa es imprescindible señalar lo positivo del cambio del marco legal que obliga ahora al conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, si bien puede verse afectado por la situación del profesorado con una gran carga de trabajo burocrático y unas ratios por aula muy elevadas. En todo caso, el estudio de la historia debe ligarse sin duda a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Para ello, la presencia de las entidades y asociaciones de memoria es indispensable, junto con la necesidad de incorporar a otros sujetos de la comunidad educativa, como pueden ser las asociaciones de familia. Y ello no solamente en la escuela pública, sino procurando llegar también al alumnado de la concertada y de la privada. Por otro lado, hay que integrarse en las redes académicas, pero con un sentido de bidireccionalidad, en diálogo nutritivo y permanente, de forma que la aportación de las entidades y asociaciones memorialistas sea efectiva y contribuya a su participación activa en la tarea crucial de la educación. Pero la memoria no es ajena al presente ni al futuro y, por lo tanto, no debe olvidarse vincular el aprendizaje de la historia con memoria a los debates actuales como el de la lucha feminista, los derechos sexuales, la inmigración, las personas refugiadas u otros. En cuanto a la terminología empleada, el debate léxico está abierto, cuestionando el empleo del término guerra civil, ya que no recoge plenamente lo sucedido en España, persecución política, represión y exterminio, ni contextualiza adecuadamente tales hechos que se encuadran en el marco del conflicto contra el fascismo y se convierten en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la formación universitaria del profesorado debe incluir en sus programas la memoria democrática, tal y como se está haciendo ya, por ejemplo, en Navarra. Segundo, respecto a la vigente Ley 20/2022 de 21 de octubre de Memoria Democrática, reconocemos que contiene importantes avances, aunque también hay aspectos mejorables. Pero es evidente que supera a la Ley de 2007, incorporando algunos elementos fundamentales como, por ejemplo, la condena decidida del golpe de Estado o la declaración de ilegalidad del régimen franquista. No obstante, nos preocupa la dilación en la puesta en marcha de muchas de las propuestas en ella contenidas y diferidas a la aprobación de la norma reglamentaria prevista, ya que en este momento no se ha producido tal desarrollo reglamentario y únicamente hay un proyecto de reglamento que, dado que el gobierno actual se encuentra en funciones, ha quedado aparcado. Ello significa que se pueden producir incumplimientos de plazos que deriven en situaciones indeseadas o pérdidas de derechos. Es indispensable, en ese sentido, poner en marcha el entramado institucional que garantice el cumplimiento de las previsiones legales, de manera que no sea una ley que se quede solamente en lo declarativo, sino que tenga capacidad real de llevar a cabo políticas y acciones concretas que luego no puedan revertirse. Para poner de manifiesto esta problemática, se propone trasladar a las fuerzas políticas con representación institucional un modelo de moción para aprobar en la correspondiente institución en la que se inste al cumplimiento y desarrollo de la ley en todos sus aspectos.
Además, se insta a las asociaciones y entidades de memoria, tanto francesas como españolas, que suscriban una solicitud de inscripción en el registro de entidades previsto en el artículo 59 de la ley, cuyo desarrollo reglamentario aún está pendiente, de forma que sirva de medio de presión al Gobierno para que avance en su reglamentación y en la puesta en marcha del Consejo de la Memoria. Por último, se alerta del riesgo de privatización y mercantilización de la memoria, haciendo de ella un negocio que sirva para lucrar en vez de para concienciar. En ese sentido, el Estado deberá prever los mecanismos legales oportunos para garantizar que se cumple con la finalidad prevista en la Ley de Memoria, contando con las entidades de memoria en dicha función. Tercero, es necesario que el trabajo de las entidades y asociaciones memorialistas, con todos los recursos que han sido capaces de generar, los documentos que han producido, así como las experiencias que han ido perfilando su actuación, trabajo con escuelas, cineclubes, exposiciones, etc., se socialice y se ponga en valor. Para ello, se propone compartir mutuamente todo ese bagaje a través de una base de datos en la que se inventaríen los materiales, exposiciones, recursos didácticos que puedan ser luego empleados no solo por las diversas asociaciones, sino también por otro tipo de público, investigadores, familiares, etc., de forma que se generen dinámicas que permitan la transmisión efectiva de la memoria y la incorporación de nuevos efectivos. Así, se crea un grupo de trabajo permanente con el fin de avanzar en el desarrollo de la plataforma telemática que sirva de herramienta para llevar a cabo esta finalidad, valorando especialmente cómo asegurar la conservación de este material a largo plazo, traslado a archivos, digitalización. El final de este 12º encuentro transfronterizo de asociaciones de la memoria histórica, democrática y antifascista no es más que el inicio de un nuevo periodo en defensa de una democracia a la que la extrema derecha y su concepción excluyente del mundo asedian y pretenden sustituir por otra mucho más estrecha y restrictiva, en la que primen el autoritarismo, el negacionismo y el supremacismo. Por todo ello, las entidades memorialistas, las personas que las integramos, renovamos aquí y ahora nuestro compromiso para con la memoria democrática y con ella nuestro posicionamiento inequívoco a favor de la tolerancia, el respeto y la inclusión de todas las personas en nuestro proyecto de un mundo mejor, auténticamente libre, igual y fraternal. Esto es antifascista. Bueno, ya me he dado cuenta que hay algún error, ¿vale? Ya lo corregiremos, pero esta es la propuesta de manifiesto que lanzamos a todo el colectivo y ahora sí la posibilidad de hacer aportaciones. ¿Alguien ya tiene alguna...? Sí, yo me parece que tenemos que hacer un análisis más fino sobre la extrema derecha. Hablo desde Francia, pero me parece que es verdad para todo el mundo. En Francia tenemos Marine Le Pen, efectivamente, como se dice, que se presenta como una demócrata, que se presenta también como alguien que se ocupa de lo social, de la situación de los pobres y todo eso, gente que, como se dice también, no está acostumbrado a votar, hay mucha abstención en Francia, y es una cara de la extrema derecha, pero la extrema derecha no ha cambiado. Es decir, que todavía es racista, xenófoba, todavía tiene el ideal fascista detrás. Tiene una cara presentable, que es Marine Le Pen, pero hay otra cara, y me parece que se tiene que insistir en esto, es que tienen planes a nivel internacional. El que manda todo esto es Steve Bannon, de Estados Unidos, y es por eso que vemos en todos los países una extrema derecha que crece. ¿Cuál es el problema de la extrema derecha en España o en Francia? Es que lo que impide que crezca bastante
En Francia se llama Pétain, el colaboracionismo, la deportación, el exterminio de los judíos. En España se llama Franco. Y el problema de la extrema derecha es que la gente que podría votar por ella no vota porque hay Pétain, hay Franco, hay toda esa historia. Así que quiere cambiar la historia. Es por eso que ya hay lo que llamamos el revisionismo. Y para cambiar la historia, los planes es poner la mano en los medios de comunicación, en las redes sociales. En Francia tenemos un tío que se llama Bolloré, que tiene millares. Y poco a poco ha comprado medios de televisiones, radios, periódicos, y cuando llega, se pasó hace poco tiempo, el Journal du Dimanche, el periódico del domingo. Cuando llega, hay en los periódicos gente demócrata que quiere hacer su trabajo de periodista de manera honesta, que no quiere el fascismo, y lo que hace es que, y se ha visto en muchas radios, televisiones, periódicos en Francia, los echa. Hemos tenido una huelga de no sé cuántas semanas del periódico del domingo, y el tío firme, y todos han tenido que irse, y ha hecho entrar en ese periódico gente de extrema derecha, ideología de extrema derecha. El director es un tío de extrema derecha, y poco a poco está poniendo en la mente de la gente que, bueno, todavía no han dicho que no han sido exterminados los judíos, pero dicen que, bueno, Pétain protegió a los judíos, era gente buena. Dicen en España que Franco no era un dictador, no, era un poder fuerte, y que ha conducido a España al progreso, y que es buena. Y eso lo hacen porque necesitan que en la mente de la gente que el fascismo no aparezca como un dique que impide ir a ellos. Y cuando toman el poder, ya tenemos ejemplos en Europa, cuando toman el poder, bueno, todo esto de demócratas a la Le Pen se eliminó. Tienen su hoja de ruta y imponen sus ideas fascistas, racistas, xenófobas. Así que me parece que hay que bien marcar en el manifiesto los dos aspectos. La Le Pen, que se presenta como alguien bien cerca del pueblo, y al mismo tiempo lo que hay detrás, las redes sociales, los medios de comunicación, en donde tienen planes en todo el mundo para poner la mano e imponer sus ideas. Y cuando los diques han saltado, cuando la gente llegará aquí en Francia, por ejemplo, a decir, bueno, Pétain le han condenado a muerte por colaboracionismo, por lo que hizo con los judíos, con los resistentes, pero Pétain era alguien bueno que hizo lo que pudo, y cuando esto caiga, Le Pen está en el poder y los fascistas están en el poder en Francia. Así que me parece que tenemos que insistir en este aspecto, porque nosotros las asociaciones memorialistas tenemos una gran responsabilidad con otros, pero nosotros también. Es que tenemos que contrabatir esto con nuestra acción de memoria, diciendo lo que ha pasado y la verdad de lo que ha pasado, porque los que estuvieron en los campos de concentración, aquí en este departamento, ya todos están muertos.
Los que estuvieron a la resistencia del fascismo, casi todos muertos. Así que ellos, los testigos, no están. Y por eso hay la ofensiva ideológica. Y me parece que tenemos que decirlo porque, para que se diga bien que hay una apariencia, menos en España con Vox, pero en Francia por lo mismo, hay una apariencia democrática, pero detrás son los mismos. Vale, te propongo, bueno, propongo a toda la asamblea recoger esto que tú estabas señalando y podría ser así, a ver qué os parece. Después del 2027, es decir, no obstante, mientras en el interior intenta ocultar su verdadero discurso y presentarse como una fuerza respetable y con cierta moderación, presentando un perfil social, bien es verdad que sobre la base de un estado del bienestar solamente para los nacionales del país, con el fin de activar y recoger el voto de los sectores menos politizados que normalmente se abstienen e incluir allí, para lo que se está haciendo con el control de distintos medios de comunicación a través de periodistas afines que van transmitiendo sus consignas revisionistas que buscan neutralizar el antifascismo, y seguimos. En el exterior, por el contrario, viene a recoger un poco lo que tú decías. Todo el discurso que has hecho no lo podemos meter en el manifiesto, pero la esencia queda así reflejada. ¿Os parece que está...? ¿Podría ser? Sí. ¿Se acepta, Barco? Venga, más cosas. Luis. Sí. No, en primer lugar, felicitaros como siempre porque hacéis una propuesta de declaración brillantísima y creo que recoge todos los aspectos esenciales. No obstante, yo quería reivindicar de que en esta declaración encontráramos la manera de expresar que en estas jornadas el tema de la memoria del movimiento feminista, de la lucha de las mujeres por la defensa de los valores democráticos a lo largo del siglo XX y el valor nuclear que tienen en este momento en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, creo que se debería destacar más. Es mi opinión después del impacto que ayer creo que tuvo el hecho de que tuviéramos un debate que no fuera un debate anexo, sino que fuese un debate central de las jornadas. Esta es mi opinión. Sí, la verdad es que en el manifiesto sí que se menciona el peligro que hay, en concreto contra los derechos de las mujeres, pero sí se podría introducir un párrafo en esa línea si parece razonable. A mí me parece bien. Es cierto que el acto de ayer fue especialmente potente, además tuvimos unas magníficas personas que nos ilustraron y que seguro que nos pueden ayudar en la redacción de ese párrafo. No soy capaz ahora de hacerlo, pero igual con la colaboración de María, ¿vale? Parece bien, ¿no? Yo quería comentar también una cosa, también que está perfecto, está súper bien como siempre. ¿Qué os parecería, y si no para este encuentro, pensarlo para el siguiente? En Francia, memoria es mémoire, sin adjetivos. El Instituto Navarro de la Memoria es el Instituto Navarro de la Memoria, sin adjetivos. Las asociaciones memorialistas españolas pusieron el nombre de Memoria Histórica en marcha y se llamaba Memoria Histórica. Y es el Memorial Democràtic de Cataluña, se llama Memorial Democràtic de Cataluña. Estoy diciendo estos ejemplos para que veáis la complejidad, pero cuando la ley ha pasado a llamarse Ley de Memoria Democrática, se han planteado algunos problemas que en el terreno educativo se ven, que es empezar en las Cortes de Cádiz y subrayar más las etapas democráticas de la historia que la violación de los derechos en las etapas de dictadura. En España hay rasgos en el mundo educativo que nos llevan a eso. ¿Qué os parece si ponemos memoria con mayúscula, como funciona en Francia, y quitamos el adjetivo? Sería una posibilidad.
Otra posibilidad, poner memoria histórica y democrática, para que se vea que recuperamos lo que establecieron las asociaciones, y si no, dejarlo como está y planteárnoslo. O sea, yo haría esa doble propuesta, o solo memoria con mayúscula cada vez que sale memoria democrática, o memoria histórica y democrática. Vale, entonces, y luego una cosa sobre educación pública y privada. Cuando se habla de atender también al alumnado de la privada y la concertada, que estoy totalmente convencida que tienen que trabajar estos temas, no sé si se podría poner en la actual situación que llegue la memoria, pero siempre en la defensa futura, de un futuro próximo, de una enseñanza pública que pueda acoger a toda la población, como en Francia, poner como modelo Francia. Y que nos pasa también con el tema de los másteres de formación del profesorado. Cuando se habla del profesorado, no habla solo sobrecargado, sino que la formación inicial del profesorado, hay 42 universidades privadas que la ofrecen, y estas universidades privadas mayoritariamente son del Opus o de los jesuitas. Entonces, ahí también, cuando se habla del profesorado, poner algo y una formación inicial garantizada por la universidad pública, porque la mayoría de los que van a pagar más a la privada van porque no hay plazas en la pública. Solo así como con unas pequeñas frases, que se vea que estamos en defensa de la enseñanza pública, porque este es un debate que tenemos allí también, entre atender, el sindicato Comisiones Obreras tiene que atender los derechos laborales de los profesores de la concertada, pero no debe olvidar que como sindicato nuestra propuesta es una educación, una enseñanza pública como lo es en Francia, y no ir perdiendo terreno, que con las universidades antes solo había públicas, la única que había era la del Opus de Navarra. Ahora que ofrezcan formación del profesorado hay 40 universidades privadas, que además muchas son nada, pero están haciendo negocio con lo que no ofrece la pública. Y el máster de formación del profesorado, que tienen que salir educados en enseñanza de la memoria, pues me gustaría a mí ver qué hace la gente del Opus en esto. Pero serían así unos pequeñísimos añadidos para que quede claro que estamos a favor de una educación pública. Y aquí poner que nuestro modelo es el francés, que para eso también sirven los encuentros transfronterizos. Para mí, el modelo de enseñanza pública francesa siempre me ha dado realmente envidia. Entonces, ahora que estamos haciendo un camino cada vez nosotros a peor, recordar que nuestros vecinos, a pesar de que tendréis las mismas amenazas también, pero bueno, está tan asentado, los liceos franceses, prácticamente toda la población va al liceo. En España ahora estamos en las ciudades, en Barcelona, el 50% del alumnado cursa sus estudios en centros privados concertados, es decir, pagados con dinero público, pero centros privados, en Barcelona. Y los únicos sitios donde hay más presencia de la pública son, por ejemplo, en pueblos muy aislados que no merece la pena para una empresa privada montar un centro. Entonces, señalarlo de alguna manera con pequeñas frases. Si os parece bien, en el apartado de la educación, cuando decimos, y ello no solamente en la escuela pública, y ahí podríamos añadir que es nuestra apuesta inequívoca, sino procurando llegar también al alumnado de la concertada y la privada mientras éstas existan, por ejemplo. Que desaparezcan. Mientras existan implica nuestro deseo de que desaparezcan. En cuanto a la formación universitaria, yo no añadiría nada por una cuestión. Porque la redacción que hemos puesto es: la formación universitaria del profesorado debe incluir en sus programas la memoria democrática. Ese debe incluir tiene que afectar a todas, las privadas y las públicas. Y las universidades públicas deben garantizar suficientes plazas para esto. O sea, algo así como... O sea,
No, pero bueno, es un jardín que yo creo que como memoria de la enseñanza de la República nos tenemos que meter. O sea, es verdad que es un jardín, pero bueno, pues nada, no lo pongas, que eran sugerencias, pero no, que se podía sí, poner, que debería ser garantizada. Sí, me parece interesante. Claro, lo suyo es que también se hubiera dicho en el es que lo no sé si se dijo. Hablamos vale, de este tema. vale. Pero bueno, como queráis, eran propuestas. Había por ahí una... Un comentario en el suelo de lo que dijo Ana, señaló que efectivamente quizás hay que profundizar un poco el tema de las estrategias de las extremas derechas, tanto en Francia como en España, y como señaló Alain, que nos avisó sobre bueno, los medios que se ponen en marcha, quizás en España decir que efectivamente como Vox, por ejemplo, normaliza o llega a normalizar este discurso y sobre todo delante de los más jóvenes. Aún si hay un trabajo muy profundo acerca de los programas de historia, todavía llegan, o Vox llega a dejar en los oídos de los jóvenes discursos tan imposibles como lo hace. Podríamos poner, se centran en acabar con la memoria democrática, derogando las leyes dictadas en la materia o dejándolas sin aplicación, al tiempo que propugnan un discurso que fundan en lo que ellos denominan concordia y reconciliación, al tiempo que propugnan un discurso, y ahí añadir que busca especialmente a los más jóvenes o algo así. Podría ir un poco en la línea de lo que... No, quizás llamar la atención sobre, como dijo Alain, cómo llega a esta normalización del discurso. De todos modos, el manifiesto no es un documento de análisis político, es un llamamiento. Es más, llamar la atención sobre las estrategias. Sí. Hombre, yo creo que en este párrafo lo que hemos tratado los que hemos estado haciendo la redacción era llamar la atención al peligro que tiene Vox, el discurso que pretende instalar en la sociedad. No hemos centrado tanto en cómo lo está haciendo, sino en alertar del peligro que tiene ese discurso y cómo nosotros, como asociaciones de memoria, tenemos que actuar no solo a la defensiva, sino a la ofensiva, que me parece que es importante también, que lo estuvimos hablando el primer día con Enzo Traverso. Entonces, claro, sí, podríamos hablar de la juventud y con ese revisionismo, pero podríamos hablar de determinados sectores como los hombres que se sienten agredidos ante lo que ellos llaman la feminazi, o los agricultores o ganaderos que sienten que el ecologismo radical está acabando con su forma de vida tradicional. Pero bueno, ya es difícil descender a tanto, y también porque el objetivo del manifiesto es que tenga una extensión que invite a la lectura, no que se convierta en un texto excesivamente largo. Entonces, no sé, pero bueno, le damos no obstante alguna vuelta. Gracias. Una única cosa que es una cuestión técnica. La ley 20 de 2022 es de 19 que es una cuestión técnica. Es de 19, no de 20. Hola. Más cosas, allá al fondo. Agradecer un poco, yo la primera vez que vengo aquí. Y agradecer un poco la acogida, en principio es la primera vez que vengo, y
pues que echan falta un poco en el simposio un análisis más económico, con una problemática actual, como puede ser la lucha de clases, y, por ejemplo, pues la inmigración. Es una Bueno, pues todas las sugerencias son... A ver, para mí había un paralelismo entre la acogida que hubo en el 39 aquí en este país con palabras como discriminación o xenofobia, y ese paralelismo lo he hecho un poco en falta con la situación actual. Vale, gracias. A ver, el manifiesto también se trata de recoger lo que se ha hecho en las jornadas. Quizá, y ahí están los compañeros de La Rioja, que serán nuestros próximos anfitriones, pudiera ser uno de los temas a tratar en el próximo encuentro del año que viene. ¿Más? Yo iba a decir, bueno, en cuanto al debate de la terminología, a mí sí que me parece apropiada volver al término memoria histórica y añadir democrática. O sea, sí que es verdad que ayer cuando nos juntamos las de educación también salió un poquito ese debate, ¿no? Además, ¿no? Con contenido, ¿no? De qué sería democrática, qué sería histórica, y nos parecía bien no perder, ¿no? El término de memoria histórica, eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que no estuve en el grupo que trabajó la nueva ley, pero al ver ahora el manifiesto sí que he echado un poco en falta uno de los temas que fue más polémico, que es el de la justicia, para que no sea una renuncia a la justicia, porque la ley habla del derecho a la investigación en dos apartados, pero no habla en ningún momento del derecho a la justicia de las víctimas. Habla que la Fiscalía puede investigar, y sobre todo de cara a las exhumaciones, pero que no esa información vaya a ser para ayudar a un juicio. Entonces, supongo que ese tema salió, seguro que salió el tema de la justicia. No. Acabo de salir ahora mismo. No, fue uno de los temas más polémicos, igual por su ausencia, entonces me ha extrañado un poquito. Pues hemos continuado con la polémica, estuvo ausente. Para La Rioja. Uy, La Rioja. Más. Entonces, con los añadidos que hemos hecho, con el añadido que queda pendiente de la incorporación del párrafo del feminismo, ¿estamos de acuerdo con este manifiesto? Señorías, no hace falta que voten, hay unanimidad. Por aclamación. Por aclamación. Lo que sí es importante, antes de que Raimon diga nada, porque sé que lo va a decir, me adelanto yo, este manifiesto no es para que hoy lo aprobemos y lo guardemos ya en el cajón. Se trata de hacerlo llegar al máximo de asociaciones, entidades, pero también formaciones políticas de nuestros respectivos ámbitos. Y, como sé que Ramón también lo va a decir, me adelanto a él, aquí en Francia se lo entregan a los grupos políticos y los grupos políticos lo devuelven firmado como compromiso o como demostración de que adquieren el compromiso de atender a lo que en el manifiesto se hace. Mientras que en España, que somos mucho más dejados, lo enviamos y nos olvidamos. Entonces, no estaría de más, donde sea posible, que los grupos políticos de España, sean de ámbito local, autonómico o incluso estatal, pudieran devolver el manifiesto o pudieran hacer algún documento o alguna manifestación de voluntad en la que conste su compromiso con el manifiesto. ¿Lo he dicho bien, Ramón? Muy bien. Sí, muy bien. Te lo voy a decir. Vale. Es que cuando este documento... Ese documento nos vuelva, como hemos hecho el año pasado, que los 4 grupos de la Cámara de Diputados franceses, los 4 grupos progresistas, comunistas, socialistas, Insoumis y Verdes, han firmado. Lo que hay cuando nos van a volver este año, queríamos que hacer, y yo lo pienso en Francia, hacerlo con diputados
de hacer una conferencia de prensa para decir de sitio y en sitio que aprueban este manifiesto y que nos sostiene en el combate que llevamos desde años. Tengo que decir también que este manifiesto tenemos 12 manifiestos y vemos la progresión de año en año de lo que hemos hecho como trabajo, todos juntos, todas las asociaciones francesas y españolas. Y yo creo que es muy importante del trabajo que hacemos. Quiero que decir gracias también a la asociación Mer 47 por su acogida y por el trabajo que han hecho. A un momento el camarada Miranda tenía un poco miedo de hacer estos encuentros, pero hay que decir que tenéis una organización muy perfecta. Y muchas gracias. Quisiera añadir algo, pero no es difícil porque basta con copiar a TML. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra... Ah, perdón, José, ¿cómo no? Le hemos dicho antes, pero creo que has hecho como los últimos años un trabajo tremendo, que es tremendo. Cuando lo ha leído y cuando hay que ver todo el trabajo que... Entonces, otra vez, muchas gracias Luis, y también una persona que no ha podido venir, que estaba aquí de TML, que con Monique Dumais, y pensamos en ella porque todo el año está trabajando y no ha podido venir. Y desde el principio, que son las 12 duodécimas, ¿no? Encuentros, siempre ha sido con nosotros. Y creo que tenemos que darle un saludo fraternal a Monique. Yo creo que es muy importante. Sí. Ahora sí, la foto y a comer y buen viaje a todos y a todas. ¿El qué es? Los que organizan el año que viene tienen que decir J'ai sur la clé le film qu'elle veut récupérer. Oui, mais je vais mettre ça. Avec les deux clés, tu peux le faire. No hace falta subir, no, yo creo que nuestra disposición ya la dijimos el primer día. Estos días han servido para intercambiar opiniones sobre cómo verlo, la propuesta que hicisteis sobre el tardofranquismo y las querellas me parece bastante, para mí personalmente, lo trasladaré a la reunión el martes, bastante interesante. Y bueno, el tema, lo que he ido preguntando a José y algunos más por ahí, pues es todo el tema de la logística, de cómo preparar un espacio donde podáis dormir, donde podamos hacer las comidas, donde podamos hacer la charla, que es lo más fácil, las propuestas sobre qué intervenir, pues en la preparación de marzo, pues veremos a ver cómo evoluciona de aquí a marzo la situación también política y bueno, pues dándole vueltas a ver cómo juntamos a 80-100 personas en espacios. Sí que hay un elemento que yo creo que no es el adecuado, y es esta movilidad en vehículos particulares, que nosotros desde luego, si hay movilidad para ir a algunos sitios, habrá que intentar que sea en autobús y que no tengamos que lamentar pues, el accidente, que no fue más que el coche, pero bueno, pues evitar esos traslados y veremos a ver, que creo que eso hay que cambiarlo.
Y hay un elemento que creo que también habría que darle una vuelta. Es importante la comunicación entre todos nosotros, pero no la comunicación en las sesiones plenarias y demás, sino que haya espacios donde podamos hablar, con vino o sin vino, ¿no? Si es con vino, seguramente va a ser más fraternal. Entonces sí que creo que igual tienen que ser las jornadas menos densas. No puede ser de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Creo que eso es una barbaridad. Entonces habrá que dejar algo de tiempo libre a la última hora. Y si es posible con las botellas de vino, pues Muy bien.